Buenos días, bienvenidos a Servimedia, un nuevo encuentro informativo. En este caso vamos a hablar de la Universidad y la discapacidad. Vamos a aprovechar la presentación de un libro que ha elaborado el CERMI para hablar de las dos cosas, como digo, de la discapacidad y de la universidad. Aquí en el estudio de televisión de Servimedia me acompaña Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI. Buenos días. Buenos días, José Manuel. Y también me acompaña Isabel Martínez Lozano, que es la encargada de los temas de educación en Fundación 11. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, gracias. Y la persona que nos acompaña, que es la persona más importante del día de hoy, más relevante, es el ministro de Universidades, Manuel Castel. Buenos días, ministro. Buenos días, colegas. Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para el Ministerio, ¿qué supone este nuevo manual, este libro? A lo mejor incluso puede suponer hasta un desafío. Pues mire, realmente el gobierno del que formo parte tiene como eje central de actuación la reducción drástica de las desigualdades que existen en nuestro país. Y entre las razones de esas desigualdades está la condición de discapacidad en la que se encuentran como mínimo 9% de la población, casi 4 millones de personas, y creo que esta situación de discapacidad afecta gravemente tanto la calidad de vida de las personas como sobre todo la igualdad de oportunidades, y en particular la igualdad de oportunidades en el sistema educativo y en la universidad. Entonces, si me permiten, en el breve tiempo de mi intervención, yo generalmente no hago intervenciones ceremoniales en estos casos, sino trato de ser lo más útil posible en función de sus objetivos. Entonces, les voy a comentar el importante, interesante libro que ustedes están presentando hoy y algunas de las ideas y propuestas que se encuentran en dicho libro. En primer lugar, decirles que nos parece perfectamente convincente su argumentación terminológica. Las palabras son importantes sobre el término de discapacidad. Así lo aceptamos, así están todos nuestros textos normativos y continuará estando. De los contenidos de este libro hay algunas de las propuestas que ustedes hacen, en particular en el capítulo 5, que no son directamente competencia de este ministerio, pero que obviamente apoyaremos a nuestros colegas de otros ministerios en avanzar en ese sentido. Pero, digamos, sí hay una serie de cuestiones que podemos tratar y trataremos. En particular, lo más importante es que estamos en este momento, hemos empezado ya la fase final de la elaboración de una nueva ley orgánica de universidades, que llamamos Ley Orgánica del Sistema Universitario, o sea, LOSU, para distinguirla de la antigua LOU. Es una reforma en profundidad que abarca todos los aspectos del sistema universitario y que esperamos poder llevar al Consejo de Ministros en primera lectura en el otoño, después de haber hecho una extensa consulta con la comunidad universitaria y con los principales actores sociales, económicos y políticos, incluyendo todos los grupos parlamentarios. Entonces, en bastantes de estas disposiciones que ustedes proponen pueden ser incluidas y serán incluidas en el texto de esta LOSU. Por ejemplo, empezando por lo más fácil, vamos a utilizar la terminología educación universitaria inclusiva que ustedes proponen. Vamos a también promover la presencia de alumnado y miembros de la comunidad universitaria con discapacidad en sus órganos de participación y consulta, como los consejos sociales. También una de sus propuestas es que la nueva ley incluya de forma explícita la referencia a la lengua de signos y a los medios de apoyo para la comunicación oral. En este sentido, hay ya compromiso por parte de las universidades en ofrecer este servicio cuando se requiera, y nosotros lo incluiremos en las disposiciones de la Ley Orgánica de Universidades. En cuanto al régimen de becas y ayudas al estudio,
Aquí iniciamos en el 2020 ya una profunda reforma de las becas y algunas de sus propuestas ya se han incluido en el Real Decreto de 2020, en el que las cuantías fijas y ayudas al estudio para los estudiantes con capacidad se podían incrementar en un 50%. Además, hay que señalar que algunas de las medidas sobre esta nueva política de becas no son exclusivas para el estudiantado con discapacidad, de hecho, benefician a este estudiantado. En concreto, las disposiciones según las cuales hemos eliminado, al considerar que la beca es un derecho subjetivo, hemos eliminado el requerimiento de nota para obtener una beca, basta con ser aprobado. Por otro lado, hemos ampliado los umbrales que benefician de una beca hasta el nivel de pobreza, más o menos, lo cual, entre una cosa y otra, el año pasado se incrementaron en 22% la cuantía de las becas que pudimos realizar, y este año vamos a seguir aumentando las becas. Hay 128 millones nuevos añadidos al presupuesto del año pasado. Perdón, es que tenemos un edificio inteligente que se apaga solo. Es bastante tontito, la verdad. Concretamente, digamos que ha habido y seguirá habiendo una ampliación considerable del sistema de becas. El conjunto de la población de estudiantes que el año pasado se benefició alcanza los 260.000 estudiantes universitarios, distintos tipos de beca, y vamos a seguir ampliando. Es decir, es una política clara del Ministerio en la que este año vamos a también reservar una parte de esos fondos para responder a las necesidades sobrevenidas en las familias por la pandemia que estamos sufriendo. También, desde el año pasado, también nuestra reforma cubre el coste completo anual que tienen las matrículas de estudiantes con discapacidad en la UNED, lo cual beneficia a unos 5.000 estudiantes con discapacidad según nuestros cálculos. En cuanto al tema que ustedes también tratan de la formación del profesorado universitario y del personal investigador, tenemos en cuenta sus propuestas, las vamos a tener en cuenta. En las convocatorias para ayudas para la formación de profesorado universitario hay un cupo reservado del 2% de plazas para investigadores predoctorales con discapacidad. Ustedes están proponiendo un 5%. Naturalmente, vamos a intentar llegar a ese nivel, suponiendo que haya suficientes personas con discapacidad que al mismo tiempo cumplan los requisitos de esa ayuda. En los presupuestos generales del Estado de 2021 hemos incrementado en 10 millones la partida para estas ayudas para la formación al profesorado universitario, lo cual se traducirá también, obviamente, en un aumento de los beneficiarios con discapacidad. Las propuestas que ustedes hacen sobre el Estatuto Profesional Docente se considerarán y probablemente se integrarán enteramente en la elaboración del Estatuto del Personal Docente e Investigador, que es uno de los 5 bloques de la nueva LOS. Sobre el decreto, también el Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas, que está muy próximo a ser publicado en las próximas semanas. En ese decreto hay un texto que ya será ley. A partir de este decreto será
un decreto que determinará la formación en diseño universal o diseño para todas las personas. En concreto, en el artículo 3 de este nuevo decreto se establece que los planes de estudio deberán tener como referente los principios y valores democráticos y los objetivos de desarrollo sostenible, y en particular el respeto de los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas de conformidad con lo dispuesto en la legislación actual. Cuanto al acceso y admisión a los títulos oficiales, nuestro anteproyecto de Real Decreto, insisto, que está a punto de aprobarse, incluye como novedad que las universidades estarán obligadas a reservar un mínimo del 5% de las plazas oficiales, las plazas ofertadas en los títulos de grado para estudiantes que tengan reconocida su discapacidad en un grado igual o superior al 33%, así como, además, con estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad. Siguiendo con lo que ustedes están sugiriendo y que estamos recogiendo, la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Universitaria, también ha incluido en sus procesos de evaluación que las comisiones y comités tendrán en cuenta y valorarán las situaciones especiales que afecten a criterios de evaluación de difícil cumplimiento para personas con discapacidad, especialmente los méritos relativos a las estancias en el extranjero. También hemos incluido en los sistemas de evaluación una de sus propuestas, concretamente la aplicación para identificar a solicitantes con discapacidad. Esto permitirá, por ejemplo, conocer el número de personas con discapacidad acreditadas en el momento de efectuar la reserva en las plazas de profesorado que convoquen las universidades. Y sobre los programas de movilidad internacional universitaria, que ustedes señalan muy acertadamente como una consecuencia, como la discapacidad disminuye las posibilidades de participar de esa movilidad internacional, hemos pedido al CEPIE, que es el que gestiona el programa, la participación española en el programa Erasmus, es la rama internacional, digamos, del Ministerio de Universidades, para que se asegure la participación e inclusión en los programas de movilidad internacional de los participantes con menos oportunidades. Y específicamente uno de los 3 colectivos que situamos como esencial para corregir su estado actual de desfavorecimiento en esos programas es el de estudiantes de discapacidad que, por tanto, van a ser objeto de una especial atención. Hay toda otra serie de propuestas muy detalladas y muy interesantes que ustedes hacen y que se tendrán en cuenta para las siguientes convocatorias del CEPIE para movilidad internacional. Y, en fin, ustedes proponen que el Sistema Integrado de Información Universitaria, el SIU, que depende del Ministerio, incluya la variable discapacidad en sus seguimientos estadísticos e informes. Esto es precisamente uno de los temas que ya habíamos identificado en nuestro reforzamiento del SIU. Este proceso está ya en marcha, está siendo lento para respetar la confidencialidad de los datos y se está llevando a cabo en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos. Esto es para indicarles una serie de elementos concretos que están en su libro, que algunos de ellos son ya política del Ministerio de Universidades y otros van a ser incorporados, sobre todo van a ser incorporados en la nueva ley de universidades y en los reales decretos que están a punto de ser aprobados en las próximas semanas. Quedo a su disposición para comentarios más amplios sobre
sus peticiones. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por acoger esta panoplia de propuestas del CERMI con este libro y por su aceptación. Como decíamos al principio, usted ayer tuvo un día intenso. Por la mañana presentó un programa que se llama Unidigital, al que van a dedicar 142 millones de euros de fondos europeos, precisamente para modernizar y digitalizar las aulas. Me imagino que también en este proyecto se incluirá que la participación de las personas con discapacidad, tanto los alumnos como los profesores, puedan mejorar esa comunicación, porque lo que hemos visto durante este año de la pandemia es que la comunicación profesor-alumno ha cambiado, ¿no, ministro? Efectivamente, como ustedes saben, la apuesta de este ministerio es claramente por la enseñanza presencial, sin ambigüedad. Pero la enseñanza presencial del siglo XXI no puede ser la del siglo XVI y, por consiguiente, estamos impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías educativas, apoyándonos en soportes digitales, en conectividad de alta velocidad, latencia y volumen, que permitan que el aula, con la presencia del profesor y la guía del profesor y la contribución del docente, ese aula al mismo tiempo sea un nodo de interacción digital con el conjunto del conocimiento de que se puede disponer. Y obviamente esas tecnologías digitales pueden ser adaptadas con relativamente poco esfuerzo, pueden ser adaptadas y mejorar la atención a estudiantes discapacitados. La forma concreta como eso se va a producir, como ustedes saben muy bien, depende de las universidades y de las disposiciones de cada una de las universidades. Pero nosotros trabajamos muy directamente, muy estrechamente con la CRUE, la Conferencia de Rectores, y están absolutamente por la labor. Tienen comités específicos para apoyar a los estudiantes y profesores y personal de administración y servicios con discapacidad. Y entonces lo que nosotros hacemos es proporcionar unos fondos y al mismo tiempo que unas orientaciones para digitalizar el sistema distinto de la enseñanza online. Esto es lo que he querido ayer insistir mucho en la opinión pública. Online y digital no es lo mismo. Hay una confusión aquí. Online es enseñanza online, pero digital favorece, refuerza la enseñanza online y favorece y refuerza la enseñanza presencial. Y insisto en que esto puede mejorar considerablemente por razones obvias, que si quiere un día lo hablamos con tranquilidad, pero obviamente hay toda una serie de dispositivos digitales que pueden ayudar a corregir las deficiencias de aprendizaje de los estudiantes discapacitados o de los profesores que tengan que enseñar a pesar de su discapacidad. Entonces, la labor del Ministerio es orientativa y de proporcionar recursos. Y a partir de aquí, las universidades, en relación con la sociedad civil, o sea, con ustedes, tienen que ir transformando profundamente. Tenemos una capacidad digital de avanzar muchísimo en la solución de los problemas de discapacidad y tenemos que utilizarla. Pero no se puede utilizar si no hay dispositivos, si no hay recursos y si no hay la capacidad tecnológica de manejarlos. Luego me llamó la atención también porque usted hace ayer por la tarde, que tuvo actividad parlamentaria en el Congreso, planteó el proyecto de ley de convivencia universitaria, porque es curioso, el reglamento actual es del año 1954. Ministro, esto no sé cómo convivimos. Además es un reglamento simplemente ofensivo, por eso. Brutal, de un tiempo pasado que menos mal que ha pasado. Es el único reglamento que está en vigor. Entonces yo quería y quiero, y lo vamos a hacer, derogarlo, pero no podemos hacer una derogación que deje un vacío legal. Por tanto, en los próximos meses se va a aprobar una ley de convivencia universitaria en la que también hay dispositivos para que la convivencia se extienda y se refuerce con personas de discapacidad.
Y luego también habló usted un montón de varios decretos, de 4, pero uno me llamó la atención, uno es decreto de creación de universidades públicas a privadas, otro de enseñanzas universitarias, otro de homologación de títulos, y otro cuarto que me llamó la atención fue el nuevo estatuto para la UNED. Como usted ha comentado, hay muchos alumnos con discapacidad en la UNED, que es la universidad de referencia. ¿Cuál es el objetivo de este decreto, ministro? Pues mire, la UNED, como usted sabe, la UNED es la única universidad que está integrada con autonomía, naturalmente, pero forma parte del sistema del Ministerio de Universidades, y la UNED nos planteó la necesidad de reformar su estatuto para una serie de disposiciones, en particular relativas a los profesores eméritos, relativas a la representación en los órganos de gobierno de la UNED. Son temas bastante internos, pero en términos más amplios de lo que puede representar la nueva UNED para los estudiantes con discapacidad, que como usted sabe, ya digo, son como mínimo 5.000 y está creciendo, más que el cambio de estatutos, lo que va a beneficiar a los estudiantes discapacitados, para quienes la UNED es un recurso extraordinario, es la política del Ministerio de reforzar considerablemente la UNED en recursos digitales, en profesorado, en programas. Concretamente, en los presupuestos generales del Estado del año 21 hemos aumentado 24% el presupuesto de la UNED. Viniendo de recortes continuos durante una década, esto es un cambio cuantitativo que se hará cualitativo con la utilización de estos recursos. Por tanto, más que el cambio estatutario, que es más bien interno de la UNED, lo que tienen que saber y que va a beneficiar a los estudiantes discapacitados es una política deliberada del Ministerio de potenciar la UNED, de potenciar los recursos de la UNED, y en particular ya hemos aumentado a 24% este año el presupuesto y seguiremos haciendo. Luis, ¿le quieres decir algo al ministro? Gracias, congratularnos por tanta información y positiva para el objetivo de este libro y en general de la sociedad civil organizada, ¿no? Lo decía muy bien, el objetivo del Gobierno compartido es reducir, si es posible, hacer desaparecer las desigualdades, y la educación y el sistema de educación superior pues es el mejor resorte para la igualación social. Y en ese sentido queremos que el resorte en sí pues sea igualitario y sea inclusivo, y no lo será si no acoge, si no es hospitalario, si no es amistoso con las personas con discapacidad. Y como quien diseña las políticas, hace las legislaciones, son los gobiernos, son los ministerios. En este caso tenemos la suerte de un ministerio exclusivo, monográfico sobre universidades, pues en esa tarea propositiva, desde la sociedad civil, con honradez, con ambición, pero siempre con ánimo colaborativo, de decir cómo creemos que debe ser ese ecosistema universitario para que sea inclusivo y acogedor. Es verdad que en 2007, la última reforma grande de la Ley Orgánica de Universidades vigente, ya hubo una apuesta grande por la inclusión, y se ha visto estos años que ha habido un recorrido beneficioso, pero tenemos que imprimir un giro todavía más ambicioso, ¿no? Más exigente. Y esa es la justificación de este libro: aportarle al Ministerio, que tiene que confeccionar leyes, que tiene que diseñar políticas públicas, acción pública, cómo sería, a nuestro juicio, el modelo de política pública universitaria inclusiva. Y bueno, pues el éxito de esto es que gran parte de esas propuestas no solo hayan sido examinadas y valoradas, sino, como decía el ministro, con muchos anuncios muy potentes, pues que las van a tener en cuenta y que las hacen suyas. O sea que gracias, y nos tiene, ministro, de colaboradores activos a la sociedad civil, al movimiento de la discapacidad, en este caso CERMI, Fundación 11, pues como aliados firmes en ese Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, de hacer cosas de mejora colectiva de modo conjunto. También con las universidades, tenemos una excelente relación con las universidades públicas, sobre todo, también con las privadas, y creo que todos los operadores nos pongamos de acuerdo en lo esencial, pues a la vuelta de 5 o 10 años veremos que
que nuestra universidad ha cambiado y ha cambiado para bien, con rostro mucho más inclusivo. Muy bien. Isabel, no sé si quieres decirle algo al ministro también. Pues sí, ministro, muchas gracias. Y igual que Luis, la verdad es que es toda una satisfacción escucharle primero la actitud positiva y proactiva y sobre todo esas buenas noticias que acaba de darnos, ¿no? Desde Fundación 11 lo que venimos haciendo todos estos años es poniendo parte de nuestros recursos también al servicio de las universidades para ayudarles en ese proceso de calidad en el que están inmersas y hacer posible que sus prácticas universitarias cada día sean más inclusivas, con programas y acciones de apoyo permanentemente, ¿no? Lo decía Luis también, la ley del 2007 fue una ley muy garantista para los derechos de las personas con discapacidad y fue una ley que permitió dar pasos muy importantes en las universidades, entre otras la creación de los servicios de apoyo a la discapacidad dentro de las propias universitarias. Pero es verdad que las cosas han cambiado mucho, que hubo también una crisis muy profunda por el camino, la crisis del 2008, y que los retos que tenemos por delante, entre ellos el que usted acaba de plantear, que es la digitalización de la universidad, pues plantea también nuevos objetivos para que las personas con discapacidad no se queden atrás, ¿no? Seguimos teniendo indicadores bastante débiles en cuanto a la participación de las personas con discapacidad de la educación superior en España. Deberían de ser referente para nosotros pues otros países y otros sistemas universitarios que han dado ejemplo también de prácticas más inclusivas, y yo creo que el momento en el que estamos, que usted acaba de plantearnos todas esas reformas que están planteadas en el Ministerio, son una excelente oportunidad para cubrir bueno, pues todos esos problemas y obstáculos que todavía encontramos en el sistema, ¿no? Y yo solo, muy brevemente, porque tendremos oportunidad durante todos estos próximos meses de hablar más en profundidad de esta reforma, pero simplemente apuntarle bueno, pues dos aspectos que también me parecen importantes que deberíamos de tener en cuenta en estas reformas. Una es la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el acceso a su carrera docente e investigadora, y hay que evidentemente facilitar que tengan más acceso a becas como las FPU, pero sobre todo hay que allanar el camino y que la universidad cumpla esa responsabilidad que como administración pública tiene también de hacer los cupos de reserva para que los investigadores, los doctores, los profesores acreditados por la ANECA con discapacidad tengan oportunidades reales de poder desarrollar su carrera académica e investigadora con igualdad de oportunidades. Solo pedimos igualdad de oportunidades. Y luego también un tema que me parece, otro aspecto, me parece importante, que de cara al futuro empecemos a reflexionar sobre él. Nosotros siempre venimos reivindicando, y por eso estamos contentos con el trabajo que la ANECA está desarrollando, que la Universidad de Excelencia del siglo XXI tiene que estar asociado irremediablemente con la universidad inclusiva. Excelencia e inclusión tiene que ser pues la misma cara de la misma moneda, ¿no? Y estamos hablando también de las personas con discapacidad intelectual. Creo que el único grupo social, el único colectivo que en este país todavía tiene cerrada la puerta de la universidad es el colectivo de los jóvenes con discapacidad intelectual. Y esa es una reflexión de futuro que también le invitamos a que podamos hacer para que con la experiencia de los programas de formación universitaria para jóvenes con discapacidad intelectual que estamos impulsando desde Fundación 11 con 24 universidades españolas, pues podamos hacer esa reflexión de encontrar estrategias para que el único grupo de jóvenes que hoy tienen vetada, cerrada la puerta a la universidad como espacio de socialización preferente, también se pueda abrir a este grupo de personas con discapacidad para los que la universidad sin duda es una gran palanca de desarrollo y de autonomía personal. Bueno, ministro. Muchas gracias, colega. Creo que estamos en total sintonía y sobre todo la que acaba de decir nuestra colega sobre los estudiantes con discapacidad intelectual. Si tomamos en serio lo que es política de este gobierno y de este ministerio, de que nadie se quede atrás, tampoco se puede quedar atrás este grupo. Por tanto, vamos a trabajar y vamos a trabajar con ustedes en ver
cómo podemos revertir la situación. En ese sentido, insistir en que su libro, el libro que hoy presentan, para nosotros es directamente un instrumento de trabajo. Lo hemos asimilado inmediatamente. Y como este eje de nuestra política está clarísimo en todos nuestros aspectos, en todo lo que estamos planteando, en cierto modo, su libro va a ser una de las guías fundamentales para ejercer nuestra política de cambio y de igualdad social. Por tanto, yo lo que les propongo es que mantengamos un contacto permanente, que esta primera reunión simbólica, porque es en torno a su libro, se convierta en un proceso de diálogo y participación en que nosotros aprendamos de lo que ustedes están haciendo y tratemos, en la medida en que tenemos la capacidad normativa y el pequeño presupuestario, pero también tratemos de hacer realidad muchas de sus propuestas. Tienen mi ministro convencido enteramente de lo que ustedes están planteando. Simplemente les pido que me ayuden a elaborar políticas concretas, porque como ustedes saben, entre otras cosas, mis colaboradores conocen muy bien este país, yo un poco menos, pero en cambio tengo una gran experiencia internacional que también incluye los temas de lucha contra la discapacidad. Entonces les invito a que vayamos juntos en este proceso de elaboración normativa y de aplicación de medidas concretas y de movilización de las universidades para que nadie se quede atrás. Muchísimas gracias, ministro, por todas sus oportunidades, y me ha gustado mucho que llevara adjunto un presupuesto, porque siempre decimos que las leyes deben llevar presupuesto, pero usted ha comentado expresamente que había incrementos presupuestarios para este año y para otros años. Pues aquí lo dejamos, tiene que usted seguir con su tarea. Muchísimas gracias, ha sido un placer poder verle, sobre todo por ser una persona, lo comentábamos, Isabel y yo, que somos los dos periodistas, le hemos seguido durante mucho tiempo, mi ministro, en su etapa de sociólogo y de análisis del mundo de la comunicación, y nos gusta mucho verle ahora en España con este análisis de la universidad. Hasta la próxima, gracias. Gracias, ministro. Gracias, y sinceramente vamos a trabajar juntos en esto. Gracias, ministro. Gracias. Muchas Hasta luego, gracias. Buenos días. Gracias. Bueno, Luis, ojalá todos los ministros fueran así, ¿no? Sí. Se ha traído los deberes en este hechos, caso, y hablando en ha términos... analizado punto por punto, ha añadido presupuestos, Sí. porque me parece que esto yo hasta ahora no lo había vivido. No, es una manera experiencia similar. muy grata, y hablando en términos educativos venía con la lección aprendida, ¿no? Que no hay que explicarle nada, esperar a conocer o a convencerle, sino que traía el conocimiento y la pasión, que es lo que se necesita para hacer buenas políticas, ¿no? Es verdad que Isabel y yo, Isabel mucho más, pero que es muy gratificante cuando ves los resultados de una política pública, de una legislación. En estos momentos y en universidades, si se hace buena legislación, si se orienta bien la acción pública, si se establecen alianzas potentes entre los operadores universitarios, la sociedad civil, el resto de operadores gubernamentales, se ven los resultados. Entonces, intensifiquémoslas. En 2007 se hizo, como se ha apuntado, un esfuerzo enorme, pero ya no nos quedan reservas de aquel esfuerzo. Hay que plantearse nuevos retos, nuevas realidades, y esa es la intención del libro. Recoger todo aquello, decantar en forma de propuesta normativa o de contenido de política pública, para que ese esfuerzo siga incrementado. Y claro, si de la otra parte, de quien tiene el poder normativo y presupuestario y de dirigir la política pública, está alineado, pues no se puede pedir más. Yo creo que estamos en un momento dulce, que tenemos que hacer que sea especialmente propicio para estos objetivos. Es que además ayer, da la casualidad de que ayer, quizá lo preparó aposta, y ayer fue la intervención y oír esta reunión con nosotros, es que habló de todo lo que hemos comentado hoy, es decir, todas las leyes que van a transformar. Ayer mencionó 5 decretos y 2 leyes y un proyecto digital, Isabel. O sea, parece que era un ministro que estaba como en la oscuridad, ¿no? Y de repente ha salido con todos los proyectos, ¿no? Bueno, yo creo que las universidades ya venían planteando, la CRUE, desde hace años, una nueva ley de universidades. Creo que este ministerio lo que ha hecho es coger el guante. Creo que los fondos de recuperación y resiliencia van a venir también bien para ese esfuerzo de transformación digital que hay que hacer también en las universidades.
Es verdad que la crisis del 2008 ha impactado evidentemente en toda nuestra economía y en todas las políticas públicas y en todos los servicios públicos, pero también muy especialmente en las universidades. Y en el caso del tema que hoy nos trae aquí, que eso es la inclusión dentro del marco del sistema universitario, sí que tenemos que aprovechar este tren al que nos ha invitado a subir el ministro, porque es verdad que las leyes, como bien dice Luis, son las grandes impulsoras de la política pública. Si no tienes ley, no tienes política pública. La ley es el marco incentivador de la política pública, pero la política pública también hay que desarrollarse y que además con recursos. Y yo lo que he visto en estos últimos tiempos, hemos visto un esfuerzo y una voluntad política importante por parte de las universidades, un esfuerzo y una voluntad política que ha hecho que se den pasos importantes, pero se han quedado ahí. Y lo que vemos que falta ahora, y el gran déficit que falta ahora, tiene que ver con los recursos. Y ese debate también tienen que hacerlo las universidades y las comunidades autónomas, que son las competentes luego en las universidades, porque no puede ser que las acciones positivas que plantean las políticas públicas de inclusión se van siempre como un gasto y como un problema. Claro. Entonces, por eso decía yo el tema de la universidad, del presupuesto, y el otro día lo comentábamos en otra mesa redonda. Mira, había dos preguntas que no se las hemos podido hacer al ministro, de dos personas, una que se llama Juan Carlos Figuereo Benítez y otra de Pedro Almeida, que van en la línea de lo que comentabas tú, ¿no? Una era, actualmente se ofrecen 850 contratos anuales y están reservados para doctorandos con discapacidad solo 17 contratos. Esto habría que incrementarlo, ¿no? Y luego Pedro Almeida dice, ¿cómo se piensa hacer que las universidades públicas españolas establezcan el cupo de reserva, que tú también mencionabas, Luis, para personas con discapacidad en las plazas en sus ofertas públicas de empleo? O sea, que si no avanzamos en esto y esto lleva una parte de presupuesto, será imposible que la igualdad sea una realidad, Luis. Sí, bueno, espero esa buena noticia que ha hecho el ministro. Ahora mismo en las ayudas a la investigación, las predoctorales, están en el 2%. Él ha dicho que va a estudiar y ha dejado entrever que va a ser el 5%, que es lo que hemos pedido como porcentaje mínimo asimilable al que existe para la función pública, porque estas becas no son empleo, son favorecimiento de la investigación. Entonces, esa es una de las buenas medidas. Pero no solo, además, Isabel y yo hemos estado bregando con responsables ministeriales, con el secretario general de universidades, que ese porcentaje no sea una cifra fría, que vacíe el contenido, sino que se tenga en cuenta la realidad, la sociología de los investigadores, de los aspirantes con discapacidad, para que después no sean expulsados con una vista neutra. Bueno, usted no ha cumplido en un tiempo determinado no sé cuánto rendimiento académico, o usted no ha hecho cuántas estancias en el extranjero. Claro, si no se tiene en cuenta la situación de partida de muchos de estos aspirantes con discapacidad, van a ser perjudicados. Entonces, no solo es el porcentaje, por supuesto, sino también cómo se valora y cómo se traduce en puntuación, en baremación, la vida y la realidad de las personas con discapacidad. El otro día Isabel ponía el otro día un ejemplo de un chico excepcional que había estudiado, había trabajado incluso fuera de España, que tenía un currículum extraordinario, que no encontraba cupo, que no encontraba plaza, que la gente sigue hablando mucho del tema del cupo. Isabel. Sí, es que yo creo que las universidades no han encontrado hasta ahora. Es verdad que las personas con discapacidad pues hemos ido siempre como por detrás, ¿no? Y nos ha costado más llegar y nos cuesta más llegar a todos sitios. También nos ha costado más llegar a la carrera académica. Pero ahora, afortunadamente, y gracias a a ese camino que cada vez se va facilitando y a esos cupos de reserva y a esas carreras positivas, tenemos doctorandos, tenemos doctores, tenemos investigadores, con lo cual la presión ya es importante. Es decir, y nos falta justo darle oportunidades a esas personas para que puedan desarrollar con éxito su carrera investigadora y docente. Hasta ahora, como el número era muy insignificante, las universidades no han tenido esa presión, ni siquiera se han planteado hacer esos cupos de reserva. Y ahora las resistencias son muchas. Yo creo que están empezando, y el informe que presentamos esta semana yo creo que es optimista en ese sentido, es decir, están empezando a ser conscientes, primero, de que tienen una obligación legal que cumplir. Y eso está costando. Luis, que es el que está impulsando desde el CERMI, y personalmente él como presidente del CERMI, además interesado en este tema desde hace muchos años, desde el año 2004 que estamos trabajando, trabajando este tema de manera intensiva, pues algunos pasos vamos dando. Y ahora lo que afortunadamente podemos sentirnos además orgullosos como movimiento
organizado de la discapacidad es que hemos conseguido, gracias a nuestras políticas, que también el talento de las personas con discapacidad sea reconocido. Y ahora pues hay que dar ese paso más de que las universidades cumplan. Yo estoy esperanzada, soy optimista, a pesar de que todavía la situación sigue siendo difícil, y eso significa que hay mucha gente que nos estamos dejando por el camino y que está viviendo una situación de precarización insoportable, en algunos casos y sobre todo injusta, pero yo creo, y estoy esperanzada, y mucho más hoy con las palabras del ministro, de que en los próximos cursos académicos y en las próximas convocatorias que las universidades van a abrir, y en un escenario además que ya no es la crisis del 2008, sino que económicamente también, y las tasas de reposición se va también aumentando, que esos problemas se vayan resolviendo y, sobre todo, lo más importante, que sigamos sembrando de cara al futuro, y ahí está... y ahí tiene que ver lo que contaba Luis de ampliar las becas FPU, es decir, tenemos que seguir sembrando para que cada vez lleguen más, y sobre todo que los que ya han llegado no se vean perjudicados y se vean con esas puertas y esas barreras cerradas que son tan complicadas de abrir. Y luego hay un tema que el ministro ha dicho, que ha hecho referencia, y me ha gustado, porque eso significa que van a poner, estoy convencido de que van a poner pasión en ello, que es la tecnología. Sí. Solemos pensar que la tecnología no es accesible y deja atrás a la gente. Está bien esa matización pero suya, que no es lo mismo lo online que lo digital, ¿no? Claro, Eso. pero curiosamente, yo los últimos informes que he visto que han hecho varias universidades, no ha habido problemas con la digitalización, no está habiendo demasiados problemas, porque afortunadamente también la tecnología empieza a ser accesible de partida ya. Y el instrumento tecnológico para las personas con discapacidad va a ser un aliado potentísimo para que puedan llegar mucho más lejos. Y ese tren de la tecnología y de la transformación digital sí que no lo podemos perder. Ayer había un dato que salía durante la rueda de prensa del ministro, que era un 20% de las aulas no cuenta con conexión a Internet, ¿eh? O sea que todavía ahí nos queda. Una pregunta que nos hacen también del público, otra vez Juan Carlos Figuereo Benítez, dice: ¿qué medidas específicas propone el libro aplicar a los sistemas de evaluación de la ANECA para investigadores y docentes con discapacidad? Bueno, quizá las proponemos, pero ya no son solo medidas, algunas están en marcha hace muy pocos meses. Y tengo que decir que la ANECA, creo que para todo el sistema universitario, es un elemento resistente, difícil. Se supone que defiende las esencias, ¿no?, del conocimiento y de la valoración del conocimiento y de su acreditación, y que ha costado años de persuasión, de insistirles para que se abran. No para que rebajen, porque en ningún caso vamos con pretensiones de que rebajen el nivel de exigencia, porque eso va contra la propia universidad, contra el propio conocimiento, ¿no? Pero sí que tengan en cuenta la realidad de las personas que aspiran a ser acreditadas. Y ahí, pues hace unos meses, y Isabel lo puede ampliar, Fundación 11, con conocimiento de CERMI, pero fue Fundación 11 y ANECA, firmaron un acuerdo muy importante que creo que ha institucionalizado ese giro, ese cambio que la ANECA debe imprimir a todo lo que hace. Desde que haya evaluadores con discapacidad o expertos en discapacidad cuando hay que acreditar los títulos, los grados, porque no solo se trata de las personas, sino también del contenido de lo que se enseña o del material, del contenido docente que la ANECA acredita, y también después cómo desde esa ser sensible a la variable de discapacidad, cuando hay un aspirante que se está acreditando y tiene discapacidad, pues saber en qué área de conocimiento la tiene, para después poder hacer la programación, la planificación del cupo de reserva, porque las universidades es un proceso más complejo que el de la función pública tradicional, porque tiene que haber una conexión entre la acreditación y la plaza, ¿no? No basta con un 5% de todos los auxiliares administrativos de la Administración General del Estado. Es verdad que objetivamente es más complejo. Pero hemos dado medidas y propuestas. Y también se ha insinuado ya tener en cuenta la sociología de esos futuros profesores e investigadores con discapacidad, para no expulsarlos a través de medidas pretendidamente neutras, ¿no? Porque las personas con discapacidad llevamos acumulado, digamos, una demora en nuestra vida profesional, en nuestra vida académica, por una razón objetiva, no elegida, que es nuestra discapacidad. Y eso tiene que hacer más flexible, más elástico el sistema que evalúa esas realidades. Hay un potente reservorio de medidas que están, y yo creo que algunas lo mejor es que están en marcha.
Isabel, no sé si quieres añadir a esto algo. Sí, simplemente decirle a quienes nos estén escuchando y estén en esa situación que de entrada ya se ha eliminado las estancias internacionales como computables en el sistema de acreditación de ANECA, tanto para contratado doctor, para todas las categorías de profesorado. Eso que era una dificultad para llegar a los puntos mínimos, eso directamente se ha eliminado para que no, se ha eliminado, no se va a computar para las personas con discapacidad. Igual que eso, las horas docentes y algunos otros elementos también de ponderación que se han hecho en el sistema para que no les penalice, en definitiva, para que no les penalice. Bueno, decir a la gente a las personas que nos están oyendo o viendo, que el libro que es el número 81 de la colección Cermi.es, titulado Universidad de Discapacidad, ya está en la página web. Yo lo estoy viendo aquí ahora mismo en la página web. Cualquiera puede pincharlo y visualizarlo, leerlo y bueno, también darnos su opinión, que también es una función del Cermi, ¿no? Sí, que la sociedad... sociedad... desde luego, recoger incluso opiniones críticas, sobre todo las críticas nos harán mejorar, ¿no? Creo que tenemos las organizaciones que no hacemos nada especialmente que deba agradecérsenos, sino ser el interfaz de las necesidades, de las demandas de las personas con discapacidad, de sus familias, canalizarlas y traducirlas en propuestas reales, factibles, fundamentadas de cambio normativo o de cambio en la acción pública. Eso es lo que se trata. Somos mediadores sociales para la mejora colectiva. Bueno, pues ahí lo tienen, estas 200 y pico páginas, 200 concretamente... 213 páginas. El ministro habla del capítulo 5. Sí. Luis, ¿quieres hacer una reflexión sobre esto? Porque el capítulo 5 no es mi tema. No, hay muchas cuestiones que son transversales, que van más allá de un ministerio de universidades, pero que alguien las tiene que pilotar y liderar, y yo creo que el ministro, aunque estrictamente no sea una atribución suya, no se puede descuidar porque es un ecosistema y en los ecosistemas no se pueden fragmentar tanto que no se entiendan entre sí. Yo José Manuel, si me permites una última cosa, la universidad produce conocimiento y produce conocimiento valioso, lo transmite y lo genera para futuros profesionales, ¿no? Pero la universidad, quizá ahora no tengamos una buena cartografía de lo que hace, y eso es una también de las medidas que se proponen, estudia, analiza el fenómeno de la discapacidad en múltiples dimensiones, pero a veces está muy disperso, no hay ni siquiera un hilo, un registro de todos los proyectos de investigación que las universidades, desde lo médico, lo clínico, lo biológico, la conducta, el derecho, la economía, la sociología, está haciendo en favor de la discapacidad. Y una de las propuestas es que haya un seguimiento y que haya un registro virtual, digital, que se construya colectivamente para saber fiable y actual lo que está haciendo la universidad en materia de generación de conocimiento en favor de la inclusión. Y yo creo que nos sorprenderíamos de lo mucho que se está haciendo. Que no conocemos. Que no conocemos o porque está tan disperso, claro, o incluso para establecer alianzas, porque a lo mejor puede haber grupos de universidad sociales que están haciendo cosas parecidas y podrían estar reuniéndose y acumulando para hacer cosas todavía con mayor escalabilidad, ¿no? Isabel, creo que quieres decirme algo también. Sí, yo quería terminar con una serie de datos que me parece importante. El libro que hoy presentamos y que el Cermi ha liderado, lo que hace es plantear una serie de propuestas de futuro para seguir mejorando. Creo que si algo nos ayuda, y nos ha ayudado en los últimos años, es a marcarnos objetivos. Y yo creo que tenemos que empezar a marcarnos objetivos desde saber que en la sociedad del conocimiento el instrumento más potente para que las personas con discapacidad sigan creciendo en ese ascensor social al que todos aspiramos es evidentemente la educación superior. Y solo voy a dar algunos datos y creo que como objetivo nos tenemos que poner algunas metas cuánticas. Tenemos un 16% de personas con estudios universitarios, según nos dicen los estudios, con discapacidad. La meta que nos ofrecía la Estrategia 2030 de la Unión Europea, 2020, perdón, era que el 40% de los ciudadanos y ciudadanas europeas tienen que tener estudios superiores. Pues creo que nosotros tenemos que proponernos que de ese 16%
pasemos, no sé si al 40, pero al menos más del 30. Es decir, tenemos que dar un salto cualitativo en ese horizonte. Y solo que me quedo, hoy estamos hablando de universidad, pero me quedo también unos datos que hay que recordárselos permanentemente a los poderes públicos, a los responsables de las instituciones educativas y sobre todo también que tenemos que tenerlos en mente para saber dónde no podemos resignarnos y dónde tenemos que seguir peleando. Y claro, los que me conocen saben que yo soy muy peleona. Tenemos 707.405 personas con necesidades educativas especiales, no todas ligadas a la discapacidad, en el sistema educativo español, en el curso 18-19, es decir, son bastante recientes los datos. De ese casi 1 millón de personas que tenemos en el sistema, fíjense que tenemos solo 13.000 que llegan al bachillerato, es decir, el 2,3%. 3.700, el 1,1 los que llegan a formación profesional de grado superior y a la universidad el 1,9, o sea, unas 20.000. Es decir, que la pirámide del progreso en la educación es muy estrecha para las personas con discapacidad y tenemos que hacer que esa pirámide tan cuesta arriba, tan difícil que tenemos ahora mismo, se invierta y que se parezca más la base a la cúspide y tenemos que romper esa pirámide que en definitiva perjudica el progreso, la calidad de vida y las aspiraciones de las personas con discapacidad. Y de eso va este libro, es decir, de ofrecer soluciones, propuestas que nos permitan acabar con estas cifras, es decir, intentar combatir estos indicadores que son importantes porque detrás de cada número, detrás de cada alumno, pues hay una vida. Y lo que tenemos que hacer es que haya más oportunidades de vida para las personas a través de una mejor educación. Bueno, siguen llegando cuestiones, preguntas que nos hace el público. Esto me encanta. Juan González Badía dice: los CERMIs autonómicos pueden ser una pieza clave en esta materia, ya que son las administraciones autonómicas quienes financian en gran parte a las universidades de su territorio. ¿No, Luis? Sí, el movimiento CERMI es el CERMI estatal para la interlocución y la incidencia ante los poderes públicos estatales, pero fundamentalmente es presencia y arraigo en el territorio. Y es verdad que las universidades, pues salvo la UNED, todas están en un territorio y todas tienen una relación, no digo de jerarquía, pero sí de referencia con su poder autonómico correspondiente, con su comunidad autónoma. Y nuestro movimiento, bueno, no deja de ser un movimiento voluntario, un movimiento de ciudadanos, de ciudadanas organizado, que tiene sus sus fragilidades en cuanto a estructura, en cuanto a economía, pero en el ámbito territorial yo creo que va a ser un eje central y lo tiene que ser la educación inclusiva y la educación superior inclusiva. Lo apuntaba Isabel con enorme acierto. Nos pasa también en otro ámbito crítico como es el del empleo. En universidad se pueden hacer muchas cosas dentro del perímetro de lo que es estrictamente educación superior, pero viene muy condicionado por lo que pasa antes en el sistema educativo, yo ya daba los datos, y lo que pasa alrededor. Y lo que pasa alrededor también es la accesibilidad de las comunicaciones, la accesibilidad del transporte, de la vivienda, de los alojamientos, de los apoyos, si la persona necesita un asistente personal, o la movilidad internacional. No solo basta, que es una de las propuestas que se hace, que tiene algún grado de recepción, de incrementar la cuantía si el estudiante tiene con discapacidad, sino si necesita un asistente personal o otro tipo de apoyo tecnológico o humano y se va a una universidad extranjera, ¿quién asegura la continuidad, la línea de apoyos? Porque el Estado, la universidad, la prestación social en España no vale en Eslovaquia o en Polonia. Ahí también la Unión Europea tiene mucho que decir para que de verdad sea un territorio que permita los flujos, porque si no nos quedaremos también estancados y excluidos. Y una consulta que hace Sonia Seijas, dice, no aparece en el prólogo, pero ¿han participado universidades en la redacción de las propuestas recogidas en el libro? Sí, el libro, tenemos una estrecha relación con muchas universidades, aunque no es una norma, pero en la buena gobernanza dice que se somete a consulta pública. El borrador de este estudio estuvo en consulta pública 2 meses entre el movimiento asociativo, porque es un documento del movimiento asociativo, y también se remitió a las personas que consideramos prescriptoras, aquellas universidades que más hacen y que más se han comprometido con la discapacidad, y parte de las propuestas o de las sugerencias vienen de ese conocimiento directo, no de la discapacidad, de las propias personas con discapacidad, sino de las personas de la universidad, del sistema universitario, que tienen responsabilidades en programas de inclusión. Y yo la última cuestión que os quería plantear, la habla al ministro, es el tema de las becas, una manera de que haya un acceso
es que las becas se incrementen, ¿no, Isabel? Bueno, las ayudas son fundamentales y nosotros lo hemos comprobado desde Fundación OCE de manera directa. Cuando nosotros pusimos en marcha nuestro programa de becas de oportunidad al talento, intentamos completar aquellos huecos donde el Ministerio no llegaba, aquellos déficits que veíamos que las becas del Ministerio no llegaban, por ejemplo, de movilidad internacional. Y cuando pusimos la primera vez en marcha estas becas, hace ya 6 años, pusimos en marcha 20 becas de movilidad internacional con cuantía suficiente, 6.000 euros, para que las personas pudieran realmente estudiar el curso académico fuera de su casa. Y al principio, cuando pusimos en marcha estas becas, había habido 12 alumnos que decíamos, no las vamos a cubrir, o sea, vamos a sacar 20 becas que ni siquiera vamos a cubrir. Pues la beca tiene el efecto deseado, el que nosotros deseábamos, que era incentivador. Muchas veces la gente, y estas becas nos lo demuestran, no se va a estudiar fuera, por ponérselo un ejemplo, porque no tiene recursos. Cuando ponen los recursos, la gente aprovecha esos recursos y, por supuesto, progresa académicamente. Las becas son un instrumento fundamental para el progreso académico y tenemos déficits en el acceso, pero también muchos déficits en el progreso. Y cuando hablamos de progreso, hablamos de necesidades de apoyo como los que Luis ha contado, y para eso las becas son fundamentales. Becas con cuantía suficiente como para que las necesidades que tienen las personas con discapacidad sean cubiertas totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, al ministro y a las personas que nos han seguido, estudiantes, profesores que han hecho esta serie de preguntas, que ha sido muy interesante esta conversación. Y nada, le volveremos a citar porque estos compromisos hay que seguirlos, hay que perseguirlos, porque si no luego vamos a ver si se cumplen o no se cumplen. Hasta un próximo encuentro aquí en Ser y Media. Muchas gracias. Gracias. Gracias.